Ahora sí. Ahora. Vamos a ver si podemos dejarlo aquí. O si cae. Llegamos. El de vuelo, está el de vuelo. Hola. El de vuelo. ¿No va? Está dentro de todo. Me parece que tengo ¿Hacia arriba o hacia abajo? Será de arriba. Sí, es cierto. ¿No? Ahora. ¿Habla? ¿No? Ahora, ¿Habla? habla. Bueno. Vale. Vale. Lo meto aquí este porque. ¿No se oye? Ahora. Ahora ya no vamos a... Pero es que no tiene la luz encendida. Claro, Sí, acabo de pagar. No lo va a usar. Ah, gloria a Dios. Pues entonces apago este también. Vamos a dar las gracias a Dios por este día. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Aleluya. Damos gracias, Señor Todopoderoso, por este día maravilloso, este día Shabbat, Señor, que hemos presentado esas alabanzas, Dios, es nuestra arma secreta contra el enemigo, Dios. Te hemos alabado con todo corazón. Esperamos, Padre, que sea tu agrado, que sea un sacrificio en el altar. Presentamos, Padre, las ofrendas, Padre, y esos diezmos, Padre, que tú los bendices a todo, cada hermano, cada hermana que han sembrado en el reino de los cielos. Que lo vuelve, Padre, por cada una por 100, en el nombre poderoso de nuestro Yeshua Mashiach, de nuestro Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias por estas semillas, Padre, para que tu palabra sea adelante, sea oída en cada rincón del mundo, entonces vendrá el fin. Esa es tu palabra. Nosotros queremos ser partícipe en tu divinidad. Queremos ser partícipe en este reino visible. Antes que viene el reino real de Jesucristo. Queremos ser partícipe en partir el evangelio del Señor. Que todas las naciones escucharán tus palabras. Bendito Dios. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, que tú tomas el control, Espíritu Santo, y no será yo, sino que Cristo Jesús, el centro de adoración y el centro de atención. Pedimos al Espíritu Santo que tú nos controle nuestra mente, nuestro corazón, que tú lo lleves ese mensaje a cada corazón de mis hermanos, a cada corazón de los oyentes que escuchan a través de internet. Padre, que pueden entender las palabras y los misterios que están en tu palabra. Tu palabra en Juan 16 dice, el Espíritu Santo os va a guiar a la verdad. Y Él va a decir a las cosas que habrán de venir. Espíritu Santo, tú no vas a revelar las cosas que habrán de venir. Es el tiempo, dice Daniel, cuando la ciencia aumenta, el conocimiento aumentará y serán abiertas las visiones que fueron selladas. Y ese es el tiempo de esa generación de la higuera que estamos viendo, que los tiempos se están acercando y el conocimiento también, y están desatando los misterios, están siendo revelados. Espíritu Santo, revela nuestra palabra en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Gracias, un aplauso a Dios. A Él toda la gloria, a Él. Hoy vamos a prepararnos para conocer las profundidades de los El que misterios. tenga oídos para oír, oiga la palabra del Señor. Oiga mi palabra. Oiga mi palabra. Gloria al Señor. La palabra de Dios, que en esos últimos tiempos estamos todos a las expectativas que el Señor está cerca y nosotros todavía estamos como dormidos. Todavía estamos dormidos y no están investigando
en la palabra de Dios y viendo sus caminos, viendo sus señales, porque Cristo dijo, habrá señales. Lo preguntaron por los señales, Él nos dio señales. Él dio a Juan el apóstol en Apocalipsis 11 sobre un templo que será construido en el fin de los tiempos. Y entonces hoy vamos a hablar sobre los 4 templos. Hasta el día de hoy, posiblemente que sorprenderán a muchos a través de redes que nunca han escuchado los 4 templos, porque no escuchan, no ven y no estudian la escritura, o le pasan por alto porque hayan dejado a un lado al Antiguo Testamento y hayan seguido las tradiciones de los hombres. Apocalipsis 11. Amén. Amén. En los días de la gran tribulación, cuando hay una gran tribulación, entonces nosotros estamos todos esperando qué señal será. Hoy voy diciendo, cuando está la señal del tercer templo está siendo construido, ya estamos hablando que el anticristo ya está funcionando en el mundo y quizás será muy tarde para usted. ¿Por qué? Porque Dios dice en 2 de Tesalonicenses, cuando está operando el anticristo, ya Dios manda un espíritu engañador para aquellos que no han creído de Jesucristo, no han creído a Jesucristo, no han creído la verdad, van a seguir la mentira. Sigan la religión que sea. Por eso cuando yo digo el misterio, el plan, la señal física que le podemos ver es el templo, cuando tú ves el templo y ya lo tendrás en conocimiento, será muy tarde para usted porque el anticristo ya estará en función. Desde entonces fue dado una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoren en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y darás a mis 2 testigos que profetizan por 1260 días, vestidos de silicio. Esos son los 2 testigos que cuando empiezan a predicar, no el evangelio, no que se arrepientan la gente, sino que están predicando el juicios que van a empezar a desatar sobre la tierra. Y nosotros lo que vamos a estudiar es los templos. Hay un templo físico que va a ser construido en esos tiempos. Pero yo, como os dije, si nos vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, toma atención, y nuestra reunión con Él no es, como otros dicen, sino nuestra reunión con Él es rapto, es arrebatamiento, cuando Cristo viene sobre su iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera. ¿Por qué? No vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que lo llamamos el anticristo, el cual él se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasarse por Dios. Hoy no vengo hablando del anticristo, sino del templo, porque ese sujeto, ese líder mundial, el anticristo, va a sentar un templo físico, no va a sentar en el templo de tu corazón. Porque hay muchos que piensan que es el Apocalipsis, está Dios hablando de una medida que va a medir tu corazón, no, está midiendo el templo físico que va a ser construido en ese futuro. Y va a sentarse en él el anticristo para ser profanado, porque dice Mateo 24:15, el que lea Daniel entienda. Porque cuando vean la abominación desoladora que va a pasar, como si va a repetir el proceso, va a repetir el patrón que pasó antiguamente en el segundo templo. El segundo templo que fue construido por Nehemías y ampliado por Herodes el año 517. Fue destruido el primer templo el año 586. Y volvieron a construir. El año 517 fue ya hecho. Pero el primer templo no tenía el patio para los gentiles. Pero el segundo templo sí. Herodes el Grande, cuando amplió el templo, también en el exterior puso un templo. Yo traigo algo para que vayan visualizando, para entender el templo como tiene 4 atrios. ¿Lo ven? Atrio para las mujeres, atrio para Israel, atrio para los sacrificios, y el atrio más pequeñito para los sacerdotes. Y afuera, que no se ve aquí, la planada de la roca, para que tengan una visualización, donde está la planada de la roca ahora mismo, que leemos en Apocalipsis 11, dice, deja el atrio exterior, que no se ve aquí, que es la planada de la roca, eso donde está la roca de los musulmanes, déjala fuera, no lo mides, no es sagrada. Para los gentiles, le van a pasotear, van a estar ahí durante 3 años y medio, lo que dura el gobierno del anticristo, 3 años y medio. Amén. No lo mides. Pero el templo fue medido. Lo que Dios mide es santo. Ese tercer templo va a tener sacrificio. Y Dios lo permite. Igual que ha permitido el sacrificio antes de Cristo. No porque el sacrificio le va a quitar el pecado, sino es un ritual para Israel incrédula, no para nosotros. Pero va a ser construido. Y va a llamarle Dios santo. Porque no hay nada santo, no puede profanar algo que no es santo. Porque acabamos de leer que ese hombre, el anticristo, según con Mateo 24, va a profanar ese templo. Para que profanarlo debe llamarlo Dios santo. Dios lo ha medido. ¿Por qué? Porque más voy llevando cómo vamos a ver cada vez que Dios da una instrucción de medir a un templo es santo. Ese es profanado. El segundo templo fue profanado. El primer templo era de Salomón, pero también, hoy voy dando un misterio donde vamos entrando en la escritura, donde el primer templo, también los judíos pusieron lombrar cerca del lombrar de la casa de Dios, los castillos de los reyes, y allí practicaron idolatría, como el rey Salomón, que introdujo idolatría al pueblo de Israel. Y Dios le va a recordar a ellos cuando empieza hablando del cuarto templo. Ahora vayan despacio conmigo. Acabamos de ver el primer templo que se fue el año 966, construido por el rey Salomón. Y fue destruido el año 586. Y ahora el segundo templo fue construido el año 517, ya construido y ampliado por Herodes. Y fue destruido el año 70 después de Cristo. El segundo templo no fue profanado por los romanos el año 70.
porque todo eso les va a beneficiar en la escatología y cuando vayan estudiando la Biblia para conocer la verdad. Fue profanado por Antíoco Epífanes, que Daniel habló en capítulo 11 de Daniel 36. Profanó el templo el 165 a.C. Lo profanó, lo metió en una idolatría del dios Zeus y sacrificó una cierva en el altar. Algo abominable a Dios, porque el cerdo es abominable a Dios, Levítico 11. Y en el futuro, en ese templo que va a construir Israel, el final de los tiempos, también el anticristo futuro, que el otro era un tipo del anticristo. El patrón se repite y profanará el templo, según Apocalipsis 13 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 en adelante. Pero no vamos a entrar ahí. El segundo templo histórico, el templo medido en Apocalipsis 11. El templo dice que él es el templo, lo que vamos a mencionar, que es el cuarto templo milenial. El templo dice que él, vamos dando la diferencia entre el templo de Ezequiel y el tercer templo o el segundo templo. El templo de Ezequiel no tiene atrio exterior para los gentiles. El segundo templo hubo un atrio para los gentiles, pero no fue por mandato de Dios. Fue construido porque Herodes lo puso por política, porque era política para agradar a Roma. Y dejó un atrio exterior para los gentiles que venían después cuando Jesús vino, empezó a azotar a todos los que estaban mercaderes y hacían ladrones, todos se involucraban ahí. Esto es lo que pasó en el segundo templo, que estaba en la época de Cristo. Ahora, el templo del primer templo de Salomón no había atrio para los gentiles, era sagrado, era la zona sagrada. Pero en el segundo templo, el cuarto templo va a ser edificado no por Israel, sino por Cristo. Eso es el templo milenial, es diferente, no es profanado, no va a ser profanado como el segundo templo o el tercer templo. Entonces, para cuando hablamos algo, lo vamos a verlo en la Escritura. Zacarías capítulo 6. Digan amén. Bien. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y dice, y él hablaráis diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, hay aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y eso lo vamos a ver por las escrituras, que habla de Cristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará al templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado, consejero de paz, y habrá entre ambos y las columnas servirán y elmo
Tobal, Gibías, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán y edificarán el templo de Jehová. Y conoceráis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyerais obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Esto está hablando que en el templo, el cuarto templo, habrá una gloria de Dios que va a entrar, porque el segundo templo no había la gloria de Dios. El segundo templo no estaba el arca de Dios como el primer templo. No estaba la gloria de Dios, pero también había dicho que Jesús cuando entró era la gloria primera, era la gloria postrera mejor que la primera, porque Jesús entró mismo al segundo templo. A pesar de que no estaba el arca, pero el arca no aparece en el cuarto templo. Tampoco no aparece el arca, porque Jesús ya es la gloria que va a entrar por la puerta que está cerrada. Lo vemos, hay una puerta que está cerrada, en la oriente. También le vamos a ver en Ezequiel. En Ezequiel, cuando vamos a leyendo Ezequiel capítulo 40 al 48, donde muchos ni lo prediquen, no lo enseñen. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y yo lo voy arrojando un poco de luz sobre la gloria y sobre las leyes de Ezequiel. Y ahí está el misterio de muchas cosas que no lo entienden. ¿Por qué? Encontramos ejemplo de esa puerta que está cerrada en Ezequiel 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, el cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada y no se abrirá, no entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por lo tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Y por el vestuario de la puerta entrará, por sí mismo camino saldrá. Esas puertas estamos viendo cuando ven el reportaje de Jerusalén y ven allá una puerta que está cerrada ahora, que ve hacia el oriente. Los musulmanes lo cerraron cuando entraron en el año 800, más o menos, después de Cristo, a Jerusalén. Lo cerraron esa puerta y hasta ahora está cerrada. Proféticamente está cerrada porque Cristo, cuando entró hace 2000 años, no entró por esa puerta. Esa puerta se va a entrar en el futuro, Dios por ella. La gloria de Dios va a entrar por ahí. Y dice que esa puerta solamente va a estar cerrada y nadie va a entrar por ella, solamente el príncipe. Ese príncipe no es Jesús, ese príncipe es humano. Porque en el milenio ahí aún habían sobrevivido personas que son carne y huesos. Hay gente que van a nacer. Y entonces por eso no entienden muchos ni lo prediquen. Tampoco nos vamos a entrar en muchos detalles, pero que le vamos a entrar en los estudios del jueves. Nosotros estudiamos más aparte para ver la profundidad que vamos a encontrar aquí. Hay sacerdotes, hay levitas, hay sacrificios, pero esos sacrificios no, porque en Hebreos 10, sacrificio es único de Cristo, no va a anular, pero ese sacrificio de memorial, de memoria, hacia atrás, como nosotros que celebramos la Santa Cena y no anula lo que hizo Cristo, sino recordamos lo que Cristo hizo en la cruz y hacemos hasta que Él venga. En el milenio, en el cuarto templo, habrá sacerdotes, habrá el sacrificado de animales y habrá el día de reposo
y habrá fiestas solemnes. Y quien lo dice que no, que coma esos versículos, coma esos capítulos, arráncalo de aquí, o arranca también Zacarías 14, dice que los que sobrevivieron, si no suben de año a año, será la fiesta de la Pascua, del tabernáculo, serán malditos y no lloverá sobre ellos. Hay palabras que le vamos a encontrar para encontrar la verdad sobre muchas doctrinas que fueron totalmente por tradiciones de hombres desde Constantino, desde concilios hasta que se completaron todas las doctrinas de concilios, y después cuando los protestantes emitieron, cada uno interpreta porque lo que quiere, pero que la base de todas las doctrinas es de la Iglesia Madre. Por eso que Dios lo llama la prostituta o la ramera, lo llama en Apocalipsis 17. Y da advertencia a las 7 iglesias. Pero que los secretos están en esto. Cuando estudiamos que es el mismo príncipe, cuando empieza él a celebrar esas festividades de lunas nuevas y del día de reposo y todas las fiestas de la casa de Israel, y él dispondrá la expiación y ofrenda del holocausto y la ofrenda de paz para que hacer expiación por la casa de Israel. Aquí Ezequiel está hablando en 45 de Ezequiel 17 en adelante, pero eso es muy tenso. Hay que leerlo todo, hay que leer del 40 al 48, porque todo eso habla del milenio. Habla de la casa de Dios, donde saldrá un río, y ese río va a bajar al mar muerto, y el mar muerto va a recibir sanidad, y habrá peces más grandes del Mediterráneo. Y eso ya está viendo ahora en Israel. Esa es una señal para saber que está cerca del fin, cuando el mar muerto recibe sanidad. Y eso está escrito en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel es un libro profético. Empieza del 36 al 37, cuando habla de los huesos secos, que nacerá Israel y volverá a ser una nación. Pero lo que estoy llevando yo a entender la diferencia entre los templos, yo dije que hay 4 templos. El templo de Salomón, el templo que fue construido y empleado por Herodes, por Nehemías y Esdras, Zorobabel que lo construyó, y el tercer templo que está mencionado en Apocalipsis 11 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y ese cuando será construido, significa que el anticristo ya está en el mundo, y el que no haya aceptado la verdad, ya será tarde para él, porque Dios dice en 2 Tesalonicenses, mandará un espíritu engañador para que lo engañe y lo siga todavía más, para que no crea en la verdad, porque no lo crió antes. Porque de momento es el tiempo que está abierto para el gentil. Porque cuando se termina el tiempo del gentil, Romanos 11:25, Dios mirará hacia Israel. Por eso Dios va a permitir que el tercer templo será construido y se llamará santo, pero el atrio no está consagrado hasta que completa esos 3 años y medio que Dios le ha dado en la mano de los gentiles y la mano del anticristo, que gobierne, porque va a estar su cuartel general en Israel. El hombre del pecado se sentará al templo. Este templo es literal, funciona con sacrificios y es profanado. No tiene la gloria de Yahweh. Mateo 24:15 nos lleva cuando dijo que lo que leía Daniel. ¿Qué Daniel va a leer? Va a leer Daniel capítulo 9:27. Cuando lea Daniel 9:27, lo vamos a entender lo que Jesús habló de Mateo. Estoy resumiendo para que no sea muy tenso la 27, ¿no?
Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, el que está determinado de derramar sobre el desolador. El desolador es el anticristo, lo que se va a derramar sobre él en las copas del juicio de Dios que está en Apocalipsis capítulo 16. En Israel habrá 3 terremotos tan grandes que ese tercer templo tiene que ser destruido porque el renuevo que va a edificar el templo. Porque en Israel, cuando estudiamos más adelante sobre los juicios, las trompetas en Apocalipsis 8, Apocalipsis 16, vamos a encontrar los terremotos tan grandes que nunca hubo en la historia. El terremoto que hubo en Apocalipsis 11, más adelante del 11, dice que mató a 7,000 per hombre. Zacarías 14, cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, el monte se partirá en 2. Isaías capítulo 2 dice que se elevará a Jerusalén, será la copa de las naciones. Por eso, para que entendamos solamente hablando, sino geográficamente, cómo todo se encaja, todo debe encajar. Las profecías, hay un montón de las profecías, hay un montón de palabras que puede quedar mareado, pero si cuando lo escuchas puedes nadar como pez. Pero cuando lo estudias con paciencia, por eso yo hoy solamente quiero hablarle de los 4 templos que existen. A lo mejor nunca lo han escuchado, pero están aquí en la palabra. Pero por eso que estoy alertando, y a través de redes sociales escucharán que hay rumores de la ¿cómo se llama esa organización de institución del Templo de Jerusalén? Que tienen todo ya preparado para el tercer templo, pero simplemente están esperando que algún político le da luz verde para que sea construido. Entonces, cuando le da luz verde, no pueden construir si no hay un Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? Para el musulmán es un hombre que es judío y es musulmán, que tiene descendencia de judío, descendencia de Fátima, la mujer de Mahoma, que tiene de ahí. Porque ellos no van a reconocer un Mahdi si no lleva esas 2 señales, porque lo tienen la escatología islámica. Pero para nosotros ese hombre es el anticristo, el asirio. Más adelante, cuando entramos en el estudio del asirio, ya lo entenderemos. Porque el antiguo Estefanes, que hablé de él, que profanó el templo, segundo templo, el año 175, es asirio. Es del gobierno del Alejandro Magno, de ese imperio, de esos 4 generales. Uno de ellos era su padre, el asirio. Más adelante lo voy llevando ahí poco a poco para saber por qué Dios, cuando habla del anticristo, habla del asirio. Pero aquí, cuando dice que hará pacto con muchos, no va a ser solamente pacto con Israel, sino cómo va Israel a construir un templo sin que haya un mediador, para que diga a los musulmanes, deja que Israel que ponga el templo. Es imposible que ellos, para ellos, si no lo han puesto hasta ahora, porque ellos tienen miedo de la revuelta islámica en el mundo global. Pero cuando hay alguien se levanta como el Mahdi, para ellos sagrado, lo que diga va a misa. Decirlo así, lo que diga va a misa. Por eso hará pacto con muchos, confirmará pacto con muchos, pero ese pacto es pacto de muerte. ¿Dónde dice eso? En Isaías capítulo 28, igual que hizo Israel antes, la nación de Samaria lo hizo con Egipto, el pacto por la muerte, y será anulado. Eso ya hablemos otro día. Eso es el pacto que van a hacer Israel y otras naciones para que pueda ser construido el tercer templo. Si no, es imposible geopolíticamente poner Israel actualmente sin ninguna figura política mundial que pueda hacer pacto para que ellos construyan ahí sin problema. Ellos no pueden ni subir. Por eso que es necesario esa figura. Hará ese pacto y establecerá sus
su cuartel general allá en Jerusalén, como hemos estudiado antes en Daniel 11, 36 al 45, donde encontramos el anticristo que puso sus cuarteles generales entre los dos mares. Pero nuestro estudio es totalmente de los 4 templos. El cuarto templo será santo. Nunca será profanado jamás. Lo que Dios santifica, el enemigo siempre intenta profanar. Y ahora que van a empezar a ver, cuando empiezan a estudiar en Ezequiel, que ya hablé de ese cuarto templo que será edificado por Cristo, como diga Zacarías capítulo 12, 6, 12 al 13, y empiezan a encontrar muchas cosas, muchos detalles que hablan de los sacrificios, hablan del futuro y también hablan del reproche del pasado. Entonces tienen que identificarlo. Cuando están leyendo van a ver que Dios habla y va reprochando a Israel por lo que hizo antes. Y tienen que estar atentos cuando Él dice, y ahora dice Jehová, esto y aquello, porque va dando medidas exactas. Ezequiel está hablando en 40 y 48 de una medida exacta del cuarto templo, no de una parábola, no algo que es simbólico, porque aún los rabinos ahora en Israel, algunos que están esperando que esto será edificado por el Mesías, y otros están diciendo no es simbólico. Nosotros tenemos que, como la cuestión del templo, están esperando que ellos lo harán, que Ezequiel está hablando de purificación nada más, pero aquí cuando leemos con lupa vemos que él está dando unas medidas exactas en cada atrio, en cada cosa que antes, en todas esas medidas, nunca ha estado en el segundo templo ni el primer templo. Solamente existe en Ezequiel 40 y 48 esas medidas exactas de ese templo futuro. Y no es el templo que va a ser profanado, porque ese templo nunca, jamás será profanado, porque lo dice Ezequiel capítulo 43. La razón por que Dios deja el sacrificio no era para redención, es para memoración, para memoria, para que tengan memoria las naciones que van naciendo, los niños que van naciendo en el milenio. En el milenio habrá niños nacidos, van a nacer sin dolor, pero hay muerte. Y eso es la diferencia entre la Nueva Jerusalén, porque muchos se confunden también y piensan que el templo de Dios que va a bajar del cielo es la Nueva Jerusalén. No. Cuando estudian, le vas a encontrar que hay muerte en el milenio. Y también Isaías 65 le habla que será en su edad como la edad del árbol, 1000 años, pero aún hay muerte. En Ezequiel 40 del 40 y 48 le vas a encontrar versículos que hablan de que los sacerdotes que no deben tocar el muerto, porque hay muerte en el milenio, pero no hay dolor cuando nazca el niño, porque lo dice Isaías 65. Estamos. Pero en el Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Ok? No hay muerte, no hay dolor, hay eternidad con Dios. Allí no hay profanación, no hay nada que entra inmundo. No hay templo porque Dios está en el medio de ellos. No hay luz de sol ni de la luna. Pero en el milenio sí. ¿Por qué en el milenio sí hay luz y luna? Porque en Apocalipsis no recuerdas que yo dije que la iglesia no baja en el milenio con Jesús, no toda la iglesia, excepción de otras que habla la Biblia, como Apocalipsis 20, porque dice, servirán en el templo de Dios día y noche. ¿Por qué día y noche?
está hablando del lenguaje terrenal mientras está el milenio. El milenio, el cuarto templo, es temporal, que tiene su tiempo de 1000 años. Porque cuando ya baja la iglesia, baja la nueva Jerusalén, no hay ni luz del sol, no hay luna. Porque el Cordero es su luz, su lumbrera. Igual que estaba desde el Génesis hasta el cuarto día, hasta el cuarto 1000 años, había luz. Dios lo dijo desde el Génesis, pero no había sol, y no había luna, y no había estrellas. Estamos. Poco a poco van entendiendo cosas, muy detalles. Yo dejo que vayan estudiando. Yo no estoy dando un sermón, estoy dando enseñanza. Cosas pequeñas que le vayan identificando los secretos que están en la Biblia. Que vayan estudiando y encontrando secretos que están en la palabra, que le pueden abrir la mente cuando dejas el Espíritu Santo que nos guíe. Cuando lo dejamos que nos guíe, habrá preguntas. ¿Por qué en el milenio hay día de reposo? No es decir que del domingo, porque Dios nunca se cambió de su idea. Yo no lo he visto en la Biblia. Desde el Génesis, Dios dice que el séptimo día será consagrado para Jehová. Hasta el Apocalipsis, Jesús lo dice también. Aquel día cuando vean Jerusalén rodeada, hay que los que están en cinta, hay que los que están en el día de reposo. Nunca tenía intención de cambiar ese día. Lo vimos en Ezequiel, vamos a ver ese detalle, que el sacrificio que hace ese príncipe en esos días, el día de reposo, se abre esa puerta y no entra por ella nadie, solamente entra ese príncipe para comer el pan delante de Jehová. Y es cuando, no el domingo, el día de reposo, como fue consagrado desde el Génesis hasta el milenio. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, no lo digo yo. Aquí está escrito. Y no hay ninguna parte en la Biblia que diga lo contrario. ¿Quién lo dijo? El año 325, Constantino. Hay muchas preguntas que tienen respuestas simplemente en Google. No hace falta, no porque me lo dijo el Espíritu Santo, que está en Google. Hay que estudiar. Y para abrir la mente, encontramos lo que es falso, lo que es verdadero. Porque cuando tú encuentras la Biblia y las palabras de la verdad, pregunta al Espíritu Santo, ¿no me encaja eso con lo que tengo de información durante 40 años, durante 50 años? Tengo la información que me enseñaron así. Yo también en el Islam, tiene 1500 años. Me enseñaron que Mahoma es el único camino y Él que intercede por nosotros. Pero Jesús, cuando vino en mi corazón, toda la religión se fue. De un día, todo se acabó, porque viene la luz. Pero si tú no lo dejas a la luz entrar en tu corazón, tú sigues musulmán para siempre. Sigues testigo de Jehová para siempre, o quien sea. Hay que dejar que entre Jesús en tu corazón. Dejar entrar la luz. No luchar por lo que sabes. Si yo luchaba por lo que yo sé del Islam, yo tenía más de 15 capítulos del Corán en memoria, porque eso lo estudiamos. Sabía el Islam muy bien, pero también sabía que el Corán habló de alguien que está vivo y está con Dios, que se llama Jesús, Yahshua. Su nombre es Yahshua Mashiach. Bueno, Jesús está traducido, pero los demás tiemblan también porque se lo nombra con fe. Amén. Si lo nombras con fe, ellos tiemblan también, aunque lo llamas Jesús, aunque su nombre es Yahshua, no pasa nada, ellos lo saben, no son tontos. Es porque la fe, lo que es la fe que tienes dentro, ellos están hablando de Él. Por eso se hacen caso. Se hacen caso porque hay una fe dentro de ti que lo nombra. Pues yo creo que no voy a seguir con la ruta de los templos, lo voy a dejar para más adelante que a mis hermanos, para darles muchos detalles, porque van a gozar con los detalles de Ezequiel, del templo, del cuarto templo. Pero lo voy a hablar del quinto templo.
no me van a echar de aquí, hermano. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 3. Primera que pasó. De Corintios. Capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Dieciséis. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es el templo. Cuando fue destruido el templo el año 70 después de Cristo, como hemos hablado, fue destruido por los romanos, no profanado, sino destruido completamente. El templo, cuando está profanado, sigue existiendo. Igual que pasó en el antiguo Estéfano, profanó el templo, pero seguía existiendo, no fue destruido. Pero con el año 70 fue destruido totalmente con fuego. Dios dice que nosotros somos el templo de Dios. Y quien destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. Es el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Dios. Y aquí viene la pregunta. Hemos hablado del templo, del primer templo que no tenía, el primer templo no tenía el arte para los gentiles, pero el segundo templo Herodes lo puso. Pero no fue mandato de Dios. El tercer templo también está en la cúpula de la roca, que va a ser entregado a los gentiles. El atrio de fuera dijo, Dios, no lo mides. Mide el templo, pero no lo mides el atrio. Y va a ser también profanado por el anticristo. Y el cuarto templo, cuando estudiamos todo Ezequiel, vamos a encontrar que nunca será profanado. Y estamos hablando que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y cómo morará el Espíritu Santo en mí? Si el lugar santo de Dios es santo, no puede ser profanado. ¿Lo entendemos? Si yo soy el templo de Dios y estoy pecando, ¿tú crees que el Espíritu Santo morará en mí? No. Nosotros cuando estamos orando, hay cristianos que están allí, ni siquiera se ve, porque ese es el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los sacerdotes, y el atrio de los gentiles, donde está todo el mundo. Nosotros no tenemos que estar en el atrio de los gentiles, tenemos que avanzar. Cada vez que avanzamos, estamos avanzando al lugar del sacrificio. Yo voy a estar en el lugar del sacrificio como ministro, como levita, como mujer, como alguien que activo en el templo de Dios. Pero aún nos queda para correr en la oración para el lugar de los sacerdotes, al atrio de los sacerdotes. Aún no hemos llegado. Es quizás que nos quedamos tantos años solamente en el lugar del sacrificio. Eso es lo que pasa en la oración, y eso es lo que quiero que aprendáis. Quizás algunos quedan en el atrio, nunca ni siquiera avanzan al lugar del sacrificio. ¿Por qué? Porque hay mucha distracción. ¿Qué pasó cuando Jesús encontró el atrio de los gentiles? Encontró que estaban en ventas, en negocios, afanos de la tierra. Por eso Cristo dijo que lo que nosotros somos de luz no nos va a sorprender aquel día cuando viene el mal sobre toda la tierra. Ninguna parte Jesús dice que van a escapar, porque sois una iglesia guay, y todos los que murieron antes de vosotros murieron, pero vosotros van a ser salvos. No. Hay una persecución que será por el pueblo santo, perseguido por el anticristo. Si quien diga lo contrario, porque todavía no haya visto la palabra, no fue revelada para él todavía.
Nosotros estamos siempre orando y quedamos con tanto afanes. Lucas capítulo 21, 34 dice, no seréis afanados, velad y orad, para que aquel día no os sorprenda y seréis de luz. Entonces, si yo me quedo siempre en el atrio con afanes de la tierra, de los problemas, del trabajo, mi oración es, aunque estoy orando todos los días, yo digo que estáis orando, yo también, pero esa oración se queda sin fruto. Nunca hemos llegado a conectar con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que Él celosamente, como dice Santiago 4, Él nos aspira celosamente. No llegamos a hablar con Él, no llegamos para que nos lleve al lugar santísimo. Y nos quedamos como mucho en el lugar del sacrificio, de dar de nuestro tiempo a ir al templo, a cantar, a bailar, a saltar, a sacrificar tu tiempo para el Señor, pero aún cuando estás en tu intimidad empiezas a orar y a pedir, y a pedir, y a pedir, y solamente pedir. Y no entiendes que hay una relación. Un día me dijo el Señor, pero no me preguntas cómo estoy. Simplemente estás hablando y hablando, pero nunca me preguntas cómo estoy. Porque eso es lo que pasa, siempre estamos hablando. Queremos un Dios dador de beneficios, lo queremos por beneficios, pero no en una relación íntima, no conocer y amar a Dios. Dios dio un secreto, dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento. Ahora, los listos le dijeron que eran 2 mandamientos nada más, pero no han preguntado que esos 2 mandamientos llevan los 10. Cumple los 10 mandamientos, cada mandamiento cumple con los 5. Uno de ellos el 4º mandamiento. Pero seguimos. Si tú me amas, guarda mi mandamiento. Si anulas uno de ellos, no me amas. Estás transgresor de toda la ley. Si yo amo a Dios, lo guardo esos mandamientos para empezar reconociendo que yo amo a Dios. Yo debo guardar esos mandamientos de Dios. Y ya estoy en el lugar sacrificio. Y entonces yo os explico cómo vamos a empezar a conocer al Espíritu Santo y a orar y a dejar que Él nos lleve al lugar santo. Cuando estás orando, estás alabando a Dios y ya no tienes nada que decir y ya empiezan a venirte sueños, ya empiezan a venirte cosas de la cabeza que tienes que hacer mañana, que aquello, distracciones. Ahí es donde entran las distracciones, ahí es donde tú tienes que matar más a la carne. Por eso Cristo dice, quien quiere seguirme, coja su cruz. Y muchos cogemos su cruz y seguimos a Cristo, evangelizamos en la calle, hacemos la obra social, predicamos, etcétera, etcétera, pero nunca fuimos siendo crucificados en la cruz. En la cruz debe ser crucificado, dejarme mis deseos, lo que quiero, y simplemente me crucifico en la cruz. Estoy en la oración y digo, Señor, estoy allí para ti, para tener comunión contigo, yo escucho de ti, yo te amo. ¿Cómo yo voy a mostrar mi amor? Ya estoy guardando su mandamiento, ahora estoy con la relación íntima con Dios, en mi aposento, y yo me quedo en silencio para escuchar su voz, y no va a ser fácil. Cada día te van a llevar distracciones, te van a venir voces que eso no sirve, que tú estás perdiendo el tiempo. Ese es el enemigo que está hablando, y también tu mente, tu alma habla también, porque todavía estás en la carne, todavía no has soltado la carne. ¿Cómo soltar la carne? Cuando yo dejo todo lo que deseo en mi pasiones, en mi carne, lo que yo planeo, cuando yo rindo al Espíritu Santo totalmente, digo, estoy en tus manos. Yo hasta que no le dije al Espíritu Santo, no estoy en tus manos, la doctora no me obligó de ir de baja. Cuando le dije,
Señor, yo estoy en tus manos, haz lo que quieres conmigo. La doctora me obligó de arriba. Porque yo lo decía, pero yo seguía trabajando. Pero cuando yo entendí eso, digo, voy a tomar la decisión de estar de la mano de Dios, del Espíritu Santo, todo empieza yendo conforme a su corazón. Y eso es lo que quiero llevaros, pero aún estamos aprendiendo para llegar al lugar santísimo donde yo escucho la voz del Espíritu de Dios. Y eso no va a ser fácil, eso va a ser día tras día. Va a llegar el momento que te vas a dudar, que vas a decir que mi carne, que te vas a quedar dormido, pero tienes que luchar contra los sueños, porque no hay un ministro que piensa que hace algo mágico en la oración ni nada. Tienes que orar sencillo como estás hablando conmigo, habla con Dios. Pero no es fácil porque la carne es rebelde, no te deja ir a orar. Tienes que llevarla arrastrando. Yo siempre lo digo, cuando no puedes, échate en el suelo y di, Jesús, sálvame, soy tuyo. Jesús, sálvame, soy tuyo. Ya saben, cuando estamos en la mano de Dios, todas las cosas vendrán añadidas. Todas las cosas vendrán añadidas. Cualquier problema que tengamos van a ser añadidas. Porque en el lugar santísimo es el único sitio donde yo voy a presentar a mis hijos. Allí donde voy a orar por mis hijos. En el atrio no puedo hacerlo porque está contaminado. Todo el mundo está en él. En el sacrificio aún estoy purificando mis pecados, porque acabo de estar mirando y me ha gustado algo en la carne, todas las debilidades de la carne. Todavía estoy purificando, pero no ha llegado al lugar santísimo para orar. Por eso cuando me ves en la calle, te digo, hermano, ora por mí, pero no sabes si que estaba yo turbado mi mente, estaba mi corazón, no sabes cómo estoy. Tengo que estar yo preparado para orar por ti. Tengo que estar purificado y estar en el lugar santísimo para que Dios pueda escucharme, si no mi oración no va a ninguna parte. Cuando estoy en el lugar santísimo, allí oro por mi familia y presento al juez el caso de mi hijo o el caso de mi hija y él me escuchará, porque me lo ha enseñado. Otro día los presento ese sueño que está escrito, como el Señor me mostró en ese sueño para presentar el caso de nuestros hijos. Allí escuchamos la voz del Espíritu Santo en silencio, no en el ruido. Simplemente en el silencio. Allí escuchas a Dios, como Elías cuando estaba escondido y escuchó a Dios en un silbido, escuchó a Dios en el silencio. Siempre tenemos que aprender, cuando tú estás pidiendo, no vas a escuchar a Dios, no vas a escuchar al Espíritu Santo, lo que vas a escuchar es tu mente. Y es la mente religiosa engaña disfrazándose del Espíritu de Dios. Dios se le escucha cuando estás en el lugar santísimo, cuando ya he pasado los atrios y llegas a ese lugar. Y ese lugar no vas a llegar si tú no vas a ser aprobado por Dios primero. Durante días, durante meses, vas a ser aprobado por Dios. Estás entrenando tu alma. E igual que entrenas el cuerpo en el gimnasio, la alma también se entrena en la oración. Yo no estoy diciendo que vas a estar orando 5 horas, 10 horas, pero que vas a entrenar poco a poco. Eso es un camino con Dios. Y vas a entrenar para que lograr a romper las barreras, como dijo Cristo, Efesios 2:14, esa lumbar, esa pared de separación lo abolió, porque esa pared era de los gentiles, era física, que debe ser abolida. Yo creo que lo dejaré hoy por él, lo dejaré aquí, dejaré que el Espíritu Santo os ministre. Y yo espero que a partir de hoy entendamos ese lugar, empezamos a estudiar, porque yo solamente le he dado información sobre los templos. Empezamos a estudiar el templo y también llevarlo, yo le he dado un histórico, números, cosas secretas que están ahí, pero vosotros van a llevarlo al espiritual,
como esos atrios, estudiarlo y llevarlo al espiritual para entendemos el lugar, en cada lugar que significa. Tenemos un libro preparado, pero lo voy a dar más adelante, para entendemos cada sitio que significa, para que podamos entender cómo oramos, porque muchas veces oramos y no hay resultado. Amén. Y no entendemos por qué no hay resultado. Y no entendemos por qué un mes estoy fuerte y otro mes estoy flojo. Porque quizás nunca ha llegado al lugar santísimo, todavía estabas en el atrio de las mujeres. No, el atrio de los hombres. No ha llegado. No ha llegado al lugar santo. También no subió el peldaño más arriba. Tenemos que avanzar. Como Dios me mostró en una visión esta noche, tuve unas 3 visiones. Avanzar el monte. Hay un monte alto y tú estás avanzando. Y de vez en cuando estás resbalando y vuelves a avanzar y no te rendas. No hay que rendirse y dejar de orar. No hay que rendirse. No hay que rendirse. Hay que forzar esa carne. Hay que forzarla para que ore y que se rinda al Espíritu Santo. Porque ella es rebelde. Gálatas 5. Es rebelde. Lucha contra el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Arrastrando en rodillas y orando con todo corazón. Dice, Espíritu Santo, tómame. Toma más de mí y dame más de ti. Y ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a levantarnos y vamos a orar.